En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se menciona el día de Jehová como un día grande, terrible y espantoso. A tal punto que Daniel capítulo 12, por ejemplo, dice que vendrá un tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que hay gente en la tierra. Y si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 7 dice que los ángeles están aún sosteniendo los vientos que van a arreciar la tierra. La angustia del tiempo final. El libro también de Apocalipsis menciona aquellos eventos que van a devastar la tierra y también aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús. ¿Estás preparado para enfrentar el tiempo de angustia? Si muchas veces la angustia que vivimos de forma cotidiana no la podemos sobrellevar o no podemos sacar lo positivo aún en medio de estas dificultades, ¿cómo vamos a enfrentar el tiempo de angustia previo a la venida de Cristo Jesús? La Biblia nos menciona, la Biblia nos anticipa, porque Dios desea que estemos preparados no solo para la segunda venida, sino preparados para enfrentar los desafíos diarios y también aquellos eventos finales antes de la venida de Jesús. Te invito entonces a que podamos disfrutar este capítulo de lecciones de la Biblia. Esta semana, el descanso supremo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos dando inicio agradeciendo a ustedes por estar en compañía de Lecciones de la Biblia en este último capítulo, pero de esta temporada. Como siempre usted sabe que ya viene una próxima temporada, tienes que estar atento a la promoción, a las redes sociales para que tú puedas descubrir de qué vamos a estar hablando y como en esta temporada también vamos a tener nueva sorpresa, nuevo invitado o invitada. Así que ahí yo no puedo decir más para que tú también puedas estar pendiente de Lecciones de la Biblia como lo haces semana tras semana. Querida Violet, muchas gracias. Nos vamos a despedir al final, obviamente, pero muchas gracias por todo el tiempo invertido, por estar con nuestros amigos, ¿no? Por compartir allí los mensajes, las peticiones que cada uno de nuestros amigos ha podido manifestar abriendo su corazón, cosa que cuesta mucho hoy en día, para que podamos orar, estar preocupados también. Y qué importante, tú siempre lo recalcas, aprender, nunca dejar de aprender. Estás dirigiendo un área de psicología y creo que depende mucho de la retroalimentación. ¿Qué está sintiendo la gente? ¿Qué está ocurriendo a nivel social, colectivo, individual, familiar? Así que te agradecemos el que hayas sido parte de esta temporada en Lecciones de la Biblia. Bien, quiero agradecer también la invitación, el apoyo a todo el equipo técnico. Me he sentido como en casa, muy cómoda y espero que esto también se pueda transmitir y sentir esta energía espiritual cristiana a través de las pantallas con nuestros amigos y amigas que nos están viendo, que nos están escuchando. Así es. Fíjate que en este capítulo vamos a hablar de cómo impacta el tiempo final, todo lo que involucra las cosas colectivas, macros, globales en nuestra vida personal. Y uno de los grandes desafíos, y por los cuales también el Señor dejó escrito en su palabra, lo que va a suceder pronto es para que estemos preparados. La preparación no solo es espiritual, tiene que haber también una preparación emocional, psicológica, una preparación social, colectiva, como iglesia, como familia. Por lo tanto, vamos a orar. Ese va a ser nuestro motivo. Desear que Dios nos ayude a prepararnos, pero una preparación activa en donde debemos tomar decisiones y hacer acciones para que
realmente podamos sentirnos que estamos preparándonos para el reino de los cielos. Porque muchas veces decimos, Señor, ayúdame a prepararme. Pero el Señor nos ha dado todo en su palabra y falta tal vez la acción. Así que ese va a ser el motivo por el cual vamos a orar en este capítulo. Querido Dios y Padre, gracias te damos porque en tu palabra, en la Biblia, encontramos aquellas cosas, Señor, dichas de antemano, de lo que va a ocurrir previo a tu segunda venida. Gracias porque de esa forma no estamos en tinieblas en relación al futuro. Podemos tener confianza, paz y seguridad, aunque muchas veces incertidumbre, angustia propia del corazón humano. Y es por eso que rogamos, Señor, que tú nos ayudes a no estar paralizados por alguna emoción, por algún estado mental que podamos tener, sino que podamos prepararnos de forma activa, sirviéndote, sirviendo a otros, para poder, Señor, saber de que estamos prontos a ir al reino de los cielos. Ayúdanos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces, Violet, vemos personas que no les afecta o aparentemente no les afecta lo que está ocurriendo a nivel mundial. Otras tal vez lo asimilan de una forma completamente distinta, a tal punto que podríamos incluso hablar de somatizar, ¿no? De algo que es emocional y terminamos enfermos en nuestro organismo. Vivimos en medio de los coletazos, en medio de lo que fue, de lo que está siendo una pandemia. Y sin duda alguna algo global afectó lo individual, la salud mental, la salud física. Si pensamos que la Biblia menciona que en el tiempo final vendrán eventos finales, que son señales, que son eventos y que van a repercutir en la naturaleza, hambres, pestes, enfermedades, terremotos, etc. ¿Cómo estos eventos globales pueden afectar nuestro organismo y cómo prevenir esa afectación? Sí, todo el ser humano está articulado, armoniosamente creado por Dios de una manera tan hermosa, una ingeniería de otro nivel, que hasta el día de hoy nadie puede, asemejar, aunque la inteligencia artificial intenta, ¿no es cierto?, hacer algo similar, no ha podido lograrlo. Y efectivamente, yo creo que esta es una prueba fundamental para todos nosotros de aquellos procesos que no estamos bien en la evaluación global. Por ejemplo, a nivel físico, vemos que la pandemia ha afectado muchísimo a aquellas personas que tienen alguna patología de base, que tienen tal vez sobrepeso, obesidad, que tienen problemas a lo mejor metabólicos o enfermedades que han desarrollado hace mucho tiempo, diabetes, etcétera, ¿no es cierto? Hipertensión. Eso por un lado, ¿no es cierto?, con lo físico. Y nos ha llamado la atención que ahora las actividades deportivas ponemos más energía, nos preocupamos más, estamos ya con más calor y entonces nos preocupamos de estar activos y que nuestro estado físico mejore. Fíjate cómo ahora, también después de la pandemia, estamos hablando de temas de salud mental que ahora efectivamente estamos abordando en nuestras congregaciones a través de estos capítulos. Cómo ahora este elemento que nos une a toda la humanidad, ahora estamos colocando sobre la mesa elementos del autocuidado, de nuestro cuerpo, del templo del Espíritu Santo, en acción, en preocupación. Porque esta no va a ser la última pandemia, Joel. Vienen muchas más. El Espíritu de Profecía dice, ¿no?, que no va a haber qué comer, que el dinero va a estar dando vueltas y no va a haber qué comprar. Entonces es momento de empezar a preocuparnos y ocuparnos activamente, no quedarnos no solamente con la preocupación y rumiación, sino que también ocuparnos qué vamos a hacer con lo físico, qué vamos a hacer con lo social, qué vamos a hacer para ser autosustentables, qué vamos a hacer para tener emociones, pensamientos, estilos de afrontamiento que sean funcionales para nuestro contexto, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Fíjate que en Daniel capítulo 12 dice, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Tal vez cuando leíamos o leemos este texto, de forma implícita o de forma subconsciente, nosotros decimos, esa angustia la van a vivir los que no creen en Cristo Jesús.
los que se han apartado de los caminos del Señor. Cuando vemos que los ángeles sueltan los vientos, si bien hay protección, hay cuidado de parte de Dios para su pueblo en el tiempo final, fíjate que dice el texto que Miguel va a libertar. Es decir, de alguna forma el pueblo también se ve afectado por la angustia del tiempo final. ¿Qué nos ha hecho ver esta pandemia? Que el cristiano que cree, que confía, no es inmune. No es que no muera, que no se contagie. Creo que hemos visto que somos vulnerables como cualquier persona. Pero eso no significa que Dios no nos cuide. Significa que Dios nos cuida, que tiene propósitos, etc. Pero fíjate lo interesante que al leer este texto de aquellas cosas que vendrán a futuro, pensábamos que de alguna manera íbamos a estar en una burbuja. Y nos dimos cuenta que hay personas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, con depresión, con crisis de angustia, crisis de pánico, por lo que se está viviendo a nivel global, a nivel mundial. ¿Esto nos debiera llamar la atención para prepararnos correctamente para aquello que fue anunciado por la palabra de Dios? Sí, creería que tenemos una vulnerabilidad en términos de lo emocional y en términos también de lo social y de lo físico. Y esta pandemia activó esas vulnerabilidades, palabra difícil, y hoy en día vemos más gente que está sufriendo. Me cuesta el tema de patología mental, creo que es una etiqueta muy fuerte, un diagnóstico muy fuerte. Creería que son sufrimientos emocionales, crisis emocionales. Y en ese sentido, creería que, como comentábamos en las primeras lecciones, los primeros capítulos, muchas veces no cultivamos procesos saludables y ahora estamos cosechando la evitación, la huida de estos temas. Y hoy en día vemos gente con más estrés, con más fatiga, más irritables, con problemas de insomnio, con mayor adicción a la tecnología, a los juegos, a la comida. Gente que con el estrés activa procesos psicóticos, alucinaciones, delirios, mala interpretación de la Biblia. Y así podemos seguir enumerando muchas más disfunciones emocionales. Por eso es importante que siempre estemos promocionando salud, hablando de estos temas en nuestras congregaciones, en nuestras comidas, en nuestros grupos de contención. Todos tenemos grupos de contención. Hablemos de estos temas porque no vaya a ser que en la próxima pandemia, más adelante, esperemos que sea mucho más adelante para poder, ¿no es cierto?, estar preparados, nosotros tengamos un colchón emocional, una protección. Y esa protección siempre tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. De otra manera, nos volvemos otra vez vulnerables. Así es. De otra manera, vamos a volver a lo mismo de siempre, a caer en las redes del pecado, a caer en las redes de la incertidumbre, a caer en las redes del miedo y la inseguridad. Por eso es importante nosotros ocuparnos y estar preparados. Podemos hablar tal vez de... me voy a parar desde el concepto bíblico, tú me corriges desde el concepto psicológico. Tipos de angustia, porque la Biblia menciona, haciendo alusión a las personas que no tienen esperanza, que muchos correrán de aquí para allá. A tal punto, Apocalipsis 6, del verso 15 en adelante, dice que unos van a clamar que las rocas caigan sobre ellos, a tal punto de estrés, de angustia. Pero también se menciona una angustia distinta que es llamada la angustia de Jacob. Y cuando rápidamente vamos a la historia de Jacob, él tenía cierta incertidumbre. Conocía tal vez lo que iba a ocurrir, pero tenía cierta incertidumbre en relación a si iba a ser perdonado o no por su hermano, por Esaú. Entonces llega un momento en donde la gracia se cierra. La declaración del libro Apocalipsis, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto, ya no hay oportunidad de salvación. Se desarrollan los últimos eventos previos a la venida de Cristo y ¿sabes qué viene? Hay angustia seguramente en el mundo, pero el cristiano tiene otro tipo de angustia, porque las señales vienen a corroborar de que el tiempo está cercano.
de que Cristo está a las puertas, pero tal vez viene la pregunta, ¿y mi salvación? Si ya se cerró el tiempo de gracia, si ya fui sellado, ¿tendré el sello o la marca de la bestia? Preguntas que, porque nos vamos a acordar de nuestros actos, de aquellas cosas que hicimos a solas, a escondidas. Va a salir realmente quiénes fuimos, si hicimos lo correcto, si fuimos coherentes con lo que decíamos ser, con lo que realmente hicimos. Va a haber ahí un sellamiento y tal vez va a haber un cuestionamiento, no de Cristo, no de su gracia, sino tal vez de nuestros actos, de cómo fuimos, etc. Y a eso se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Esa incertidumbre que él tenía, así, ¿será que me va a perdonar? ¿Será que me va a aceptar nuevamente? ¿Podemos clasificar la angustia de esa manera? El cristiano, en cierta manera, vive en angustia, pero ¿podemos verle el lado positivo? Vivimos en angustia, así es. Creería que esa angustia no está clasificada dentro de los manuales de salud mental, de psiquiatría, el DSM-5 tan famoso, ¿no? Pero me hace mucho sentido lo que tú dices. Y son preguntas que nos hacemos constantemente. ¿Será que podré ir al cielo? ¿Cuán maravilloso será eso? ¿Será que a lo mejor no soy digno? Y ahí empezamos, ¿no es cierto?, como a dudar. Pero creería que cuando nosotros, y hemos estudiado a lo largo de estos capítulos, cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, cuando nosotros entregamos en los pies de Cristo nuestros pecados y Dios nos dice, van a ser limpios, van a ser purificados como blanca lana, los voy a esconder en el fondo del mar y me olvido, te perdono, pero tú también sigue un camino de transformación, de redención. Me imagino un Dios amoroso, misericordioso. Y dejamos de tener estas emociones negativas de incertidumbre, de miedo, de angustia que me paraliza. Ujú. Y ese es el error y el gran, digamos, punto oscuro de la angustia que nos paraliza. La angustia es un síntoma muy característico de las personas que sufren depresión. Fíjate, los paraliza, los enceguece, no permite que ellos avancen. Peor aún queriendo hacer cosas, no son No, capaces de hacerlo. es que no pueden, no es que no quieran. Muchas veces las familias juzgan mucho a aquella persona que sufre depresión. Ujú. Es que no puede levantarse, no puede hacer cosas, porque su cuerpo no le permite. Me imagino y trato de vivenciar esa angustia, cómo va a ser, tal vez muy semejante al ejemplo que estamos dando en los tiempos finales, que no vamos a tener tantas fuerzas. Por eso es importante prepararnos hoy tener fuerza en la palabra, recordar versículos maravillosos, tener fe y esperanza, que estos procesos nos lleven hacia la esperanza, hacia el optimismo, hacia la fe y no hundirnos en la angustia y en la incertidumbre, en el miedo. Y esto se practica y se entrena. No sé si es la mejor palabra, pero si practicamos ahora con las cosas que nos angustian en el diario vivir, vamos a poder enfrentar aquellas situaciones globales, mundiales, universales, que están anticipados en la palabra de Dios. Dos tipos, no sé si dos tipos de angustia, pero al menos dos reacciones a la angustia. Una es la que paraliza y la otra es la que nos hace confiar y buscar en Cristo Jesús acciones que nos permitan avanzar. De hecho, y por esa razón, el Señor dejó escrito, tanto en Mateo 24, en Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, las cosas que han de suceder antes fueron escritas, ¿no? La profecía. Vamos a ver cómo la profecía nos ayuda también en nuestra salud mental. Vamos a un alto y ya regresamos. Y ya de regreso, queridos amigos, por supuesto saludando a cada uno de ustedes. Y antes de terminar esta temporada, sabemos que nos han quedado muchos saludos de distintos lugares donde ustedes nos sintonizan. Pero esta vez queremos saludar a nuestros amigos de Argentina, nuestro hermano y vecino país. Tenemos a Marta Orte, Mara Casva, tenemos a Elsa, Humberto Jurado, Elba Guzmán, Liliana Blota, Gladys Villarroel, Marta Trujillo, Carmen Suárez. Son muchos los nombres que no alcanzamos a leerlos a todos. Víctor Manuel Campos, José
Enrique Delo, Raúl Ríos, Adela Alondra, Rosa Cabrera, Hugo Arias, muchos amigos argentinos que entran en contacto con lecciones de la Biblia y ahí ustedes nos cuentan sus pedidos de oración, están enviando saludos desde Corrientes, Misiones, la provincia de Neuquén, Buenos Aires, por supuesto, desde Mendoza, muchos lugares. Estamos leyendo cada uno de sus mensajes, sus motivos de oración, así que desde ya agradecemos también para que en la próxima temporada continuemos en contacto a través de la mensajería y de la oración. La mejor mensajería, ¿no? La oración. Y gratuita. Y gratuita. ¿Ah? No hay 4G, 5G mejor que la oración que nos conecte directamente con el cielo. Hablábamos de la angustia, Violet, y fíjate que el Señor anticipa a través de la profecía aquellas cosas que van a suceder pronto, pero las anticipa previamente. ¿Cómo lidiamos? Porque hay gente que dice, no, yo prefiero no saber. Sí. Yo vivo el día a día porque si no me estreso, me angustio. Pero hay otras personas que necesitan y disfrutan el saber de antemano para planificarse. Son tal vez, podríamos decir, más estructuradas. ¿Cómo el conocer los eventos finales debieran llevarnos a la confianza en Dios y no a la angustia y preocuparnos de que lo que está pasando, cómo va a afectar a mi vida y mi salud espiritual? Hay tantas formas de reaccionar diferentes, me encanta. Cada persona es diferente, cada cultura es diferente. Y me reía porque probablemente me identifico con lo que tú me dices. A veces prefiero no saber en ciertas situaciones y en otras sí quiero saber para estar preparada. Creo que la respuesta la podemos encontrar de cierta manera en la Biblia. Hay un salmo, bueno, hay varios salmos que son maravillosos. Voy a comenzar con un versículo que está en Salmo 69. Mira lo que dice, en la persecución Dios sostiene. Y tiene que ver con esto, o sea, nos preparamos los que somos un poco más ansiosos en ciertos momentos, queremos saber, pero Dios sostiene. Planificamos, pero con Dios. ¿Ok? Mira lo que dicen los versículos, algunos de ellos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo porque no hay pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Me imagino, ¿no es cierto?, ahí unas aguas inundando todo nuestro cuerpo, las preocupaciones. Exacto, ahí tratando de nadar y sobrevivir. Pero fíjate los versículos que siguen, por ejemplo, el 5. Dios, tú sabes mi locura y mis delitos no te son ocultos. El 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, he cubierto mi rostro. Y podemos seguir leyendo toda la aflicción, ¿no es cierto?, de la persecución. Pero vemos y encontramos que Dios siempre nos socorre, nos oye, nos encuentra. Y muchas veces somos nosotros los que no acudimos a Él en primer lugar. Fíjate el Salmo 71 que está al ladito. Dios es nuestra fuerza y fortalece nuestra justicia. Dios nos espera, nos escucha, está atento. Nosotros tenemos que entregar nuestros planes, nuestra angustia a sus pies. De otra manera, la salud mental, la salud espiritual es imposible. De alguna manera, en Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 1, nos muestra la necesidad del ser humano también de querer conocer de antemano lo que va a pasar. Decíamos, ¿no? Algunas personas prefieren no conocer, tal vez para no angustiarse o desconozco, ¿no? Pero la gran mayoría y los discípulos le dicen a Jesús, Señor, dinos, ¿cuándo va a ocurrir esto? Ya habían escuchado de Jesús acerca de la venida del reino, la instauración del reino. Ellos, a pesar que todavía tenían algunos conceptos errados, de hecho, esta pregunta viene también en conjunto con diversas experiencias que habían escuchado, habían vivido con Jesús, y una de ellas, habían estado en el templo y el Señor dice, en 3 días, esto yo lo puedo derrumbar, yo en 3 días lo vuelvo a edificar. Pero hacía mención a su cuerpo y a la resurrección, muerte y resurrección. Y los discípulos quedan, después de estar maravillados por el templo y que Jesús dice que lo puede destruir, ellos dicen, Señor, ¿y cuándo va a ocurrir esto? Y el Señor les responde, haciendo alusión tanto a la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también como les anuncia lo que iba a suceder en el fin del siglo o del mundo, que es la misma palabra en idioma griego.
Entonces Jesús suple su necesidad inmediata de saber qué va a ocurrir con el hoy, ahora, con este templo, con esta ciudad, pero también con lo trascendental, con lo que trasciende el tiempo, que es el fin del mundo. Vemos entonces que Jesús viene a satisfacer esta curiosidad de conocer el futuro. Y como no lo conocemos, muchas veces entramos en incertidumbre, nos angustiamos, nos preocupamos. ¿La profecía nos ayuda a encontrar descanso? Para los que somos ansiosos, sí. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, nos dice las señales, nos dice los signos. Y cuando vemos las señales que se están cumpliendo, no tenemos que tener miedo, todo lo contrario. Jesús viene pronto, qué alegría. Vamos a reencontrarnos con nuestro Creador, vamos a hacerles tantas preguntas, vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos que van a resucitar. Creería que la decisión es nuestra. Tenemos dos caminos, siempre lo mencionamos, ¿no? ¿Caemos en la angustia, en el miedo, o realmente buscamos en la palabra del Señor consuelo y las señales que nos indican cuáles son los eventos que van a ocurrir previo, la angustia, ¿no es cierto?, de Jacob, previo a la venida de Jesús? ¿Cuáles podrían ser estas señales para que nosotros podamos estar atentos para aquellas personas que aún no conocen, Joel? ¿Cuáles podrían ser aquellas pequeñas señales que nos están diciendo, epa, pone ojo, pestaña y ceja, que Cristo viene pronto? Sabes que existe primero la responsabilidad de estudiarlas, de conocerlas, porque yo puedo viajar a otro país y enfrentarme, en algún momento lo mencionamos como ejemplo, ¿no?, a las leyes del tránsito, pero si nunca las he estudiado, si nunca he manejado, he conducido, no voy a poder interpretar lo que está a mi alrededor y que pretende guiarme. Voy a saber qué está ocurriendo, que hay una señal, pero no la voy a poder interpretar. O la voy a interpretar de acuerdo al preconcepto, a lo que yo imagino y pienso que es. Están ocurriendo y van a ocurrir muchos fenómenos y eventos que son parte y descritos por la Biblia y llamados eventos finales. Y hay distintas formas de interpretarlos. Hay personas que por un lado son catastrofistas total, hay otros que son indiferentes. Y tú has mencionado un principio en psicología y también en la Biblia, la palabra de Dios, que es el equilibrio. Debemos ver, por ejemplo, COVID-19, pandemia. Ha habido pandemia desde que hay seres humanos, desde que entró el pecado, desde que se empezaron a registrar, ¿no?, los que estudian enfermería, medicina, les toca estudiar ahí cómo se originaron los métodos de investigación y todo, era porque habían pandemias. Y alguien podría decir, y peores, porque no habían vacunas, etcétera, no había un avance científico. Terremotos, siempre han habido terremotos. El tema es que nunca todas las señales se han intensificado y manifestado en tan poco tiempo de la una de la otra. Entonces nos dice que Cristo viene pronto. Pero si yo no tengo ese conocimiento previo, entonces ¿cómo voy a interpretar lo que está ocurriendo? Y si no logro interpretar lo que está ocurriendo, me voy a cargar de ansiedad, de angustia y no voy a ver la confianza. Pero pastor, un familiar amado falleció de COVID, de coronavirus. ¿Cómo encuentro paz y confianza? Y tú lo mencionaste en una de tus respuestas, que fue porque esta señal nos dice que Cristo viene pronto. Amén. Vamos a sufrir, vamos a tener dolor. Tal vez esa persona, nuestros amigos, están pasando por momentos muy complejos y aquí a nuestro alrededor nosotros vemos cómo personas están sufriendo y aman a Cristo, son adventistas, son cristianos, saben que eso es una señal del tiempo final. Pero una cosa es sentir el dolor, el llanto, la tristeza, el sufrimiento, pero no perder el foco de vista que esto fue escrito para que nosotros tengamos esperanza de que Cristo viene pronto y que vamos a tener que sufrir. Bueno, por algo Daniel dice que el Señor viene a libertarnos, porque de alguna forma esta angustia, los eventos finales de alguna forma nos oprimen emocionalmente, socialmente incluso. Entonces, cuán importante es cuidar y estar atento a nuestra salud mental, Sí. espiritual. Sí, tú mencionas algo muy importante que no lo habíamos destacado antes. La incertidumbre y el miedo y la angustia nos priva de libertad, nos encierra, nos ciega. Es como si estuviéramos condenados
en la peor cárcel, en la peor prisión del mundo, y viene Cristo y rompe, te abre esa puerta y te dice, sal, conmigo vas a tener la libertad. Yo saldría enseguida, vamos, me tomo de la mano de Dios y vamos, quiero estar libre de todo esto. Pero muchas personas tienen miedo también a salir porque han vivido tanto tiempo en una dinámica emocional que aprenden a llevarla, aprenden a vivir encerrados y no quieren ver la luz de la naturaleza, de la libertad, de la paz, de la seguridad que solo Cristo nos entrega. Entonces son decisiones que tenemos que tomar. Esta lección nos invita a tomar decisiones, a tomar descansos en Dios, a tener descansos en paz con Dios y salir de esta prisión en la cual estamos todos. ¿Cómo hacemos y rompemos estas cadenas tomados de la mano de Dios? Nunca vamos a salir por nuestra propia cuenta, es porque es una cárcel de máxima seguridad. Una de las cosas que nos aprisiona, nos paraliza, nos lleva incluso hasta la depresión, es la muerte. Creo que parte de lo que se anticipa, 1 Corintios capítulo 15, Tesalonicenses también capítulo 4, nos habla de esto maravilloso, Violet, de la resurrección. Ahora, llama la atención que el ser humano, a través de muchas edades, a través de las civilizaciones, busca elementos para aplacar el dolor de la muerte. Estoy pensando siglos atrás, los sigurat en Babilonia, cultura pagana, en donde son templos en formas de pirámides, escalonados, que de alguna forma me conecta con los dioses para poder encontrar alivio. El caso de las pirámides. Las pirámides son tumbas reales que usaban los faraones y que de alguna forma eran para mitigar el dolor, para creer que hay una vida después de la muerte. Ay de ti si eras una criada del faraón y estabas en tu juventud, porque tenías que morir junto con él. Entonces, vemos acá en México, también tenemos las pirámides aztecas, todas las culturas, incluyendo la nuestra, la cultura moderna, busca una respuesta al sufrimiento que causa la muerte. Pero muchas veces vemos que estamos engañados. El creer que un ser querido fallece y que está su alma viva, consciente, me ve incluso hasta que se puede comunicar, como muchas veces las películas de Hollywood o relatos de personas lo plantean así, es simplemente para aplacar el dolor. Y cuando nosotros vamos con el mensaje de la Biblia, que dice que los muertos nada saben, que los muertos están durmiendo, que están inconscientes, que volvieron a la tierra y no queda nada. Una vez una persona me dijo, pastor, si es así, entonces prefiero creer lo que siempre he creído, aunque esté engañado, porque Sí. eso trae paz y esperanza a mi corazón. Interesante la estrategia del enemigo, ¿no? Otorgar una falsa paz, una falsa esperanza. Sí, lo vemos en múltiples acciones y hábitos. Por ejemplo, el consumo problemático de alcohol, exactamente lo mismo. Queremos olvidar nuestros pesares, nuestras penas, nuestras angustias, y ¿con qué lo aplacamos? Lo maquillamos, tomando en exceso. Los alumnos dicen apagar la tele hasta que pierda la conciencia. Las drogas, el consumo adictivo de muchas sustancias o de acciones adictivas, por ejemplo, la nomofobia, adicción al teléfono. No sé si te ha pasado alguna vez que tú sales de tu casa, oye, ¿el teléfono dónde está? Tengo que volver, aunque haya transitado, porque me hace falta el celular. Entonces, ¿cómo nosotros camuflamos el dolor en otras conductas? Camuflamos el dolor y todos los seres humanos lo hacemos de alguna u otra forma, solo que ahora este es un extremo, ¿no? Del creer que nos están cuidando desde el cielo. Pero la Biblia dice otra cosa diferente. Dice que esa persona descansa en paz, que esa persona retornó, ¿no es cierto?, a la tierra y que cuando Cristo vuelva, ahí está la esperanza. Ahí está, ¿no? Se va a levantar esa persona. Si se arrepintió y caminó con Dios, iba a ser restaurada. Yo me imagino que cuando nos restauremos vamos a estar estupendos, preciosos, hermosos.
y nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Mira la esperanza. Ahora, muchas veces cometemos el error de decirle, no, si no está en el cielo, está en la tierra muerto ahí, es polvo y no hay nada. Es la mitad del mensaje. Es la mitad del mensaje. Y falta lo que tú dices, que es la Exacto. resurrección. Es igual cuando tenemos un hijo, un pequeño en casa. Le sacamos lo negativo, está comiendo algo que no conviene y se lo cambiamos por otra cosa. Hacemos un trueque. Lo mismo el mensaje de esperanza que trabaja esta lección. Cambiamos esta idea que está equivocada y sembramos la esperanza, pero con otra historia, que cuando Jesús vuelva va a resucitar ese ser querido, que probablemente es alguien especial, es alguien que siente protección desde el cielo. Y entonces esta idea de protección la sembramos con la idea de que Dios nos protege, que tenemos un ángel, que tenemos el Espíritu Santo, y no perdemos la emoción, el sentimiento de protección, de seguridad. Le cambiamos el tuto, le cambiamos el sujetador a aquella persona y no le quebramos el paradigma o a qué aferrarse agresivamente. Violet, pero claro, tú dijiste, aquellos que murieron en Cristo Jesús van a resucitar. ¿Y qué decir si mi padre, mi madre o ese ser querido era una persona mala? Era una persona que nunca aceptó a Cristo en su corazón. Tengo esperanza, porque la Biblia es enfática, los que mueren en Cristo Jesús. Y tal vez puede ser un caso que tú puedas haber estado viviendo. Una persona que nunca aceptó a Cristo, nunca lo reconoció como Señor y Salvador. ¿Podemos nosotros entonces tener esperanza o es abrigar una falsa esperanza? Vamos a responder a aquello en nuestro último bloque y ya regresamos. Hola, qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Has escuchado hablar sobre la Nueva Jerusalén, la resurrección de los muertos y el retorno de Jesús el Mesías? Estos y muchos más temas puedes estudiar y comprender en la guía de estudios llamada Apocalipsis. En ella no solamente están los temas que acabo de mencionar, sino también otros más relacionados con el fin de los tiempos. Solicítala de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Te estaremos esperando. Muy bien, queridos amigos, estamos ya listos para responder esta pregunta, este cuestionamiento que nos estábamos planteando. Porque claro, es fácil si una persona entregó su vida a Cristo, se bautizó y hasta el último momento, incluso hasta llamaron a los ancianos, como dice Santiago, la palabra de Dios, a los pastores. La persona fue ungida, entregó su vida a Cristo Jesús, cerró sus ojos, descansa en el Señor. ¿Y la familia cómo queda? Queda sabiendo de que ese ser querido duerme en el Señor y abrirá los ojos en la resurrección. Pero ¿qué hay de aquella persona que nunca pisó una iglesia, que nunca aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Es más, se declaraba atea. Es más, tal vez fue tu familiar o alguna persona que tú conoces y era y causaba oprobio a los cristianos, o perseguidor, podríamos decir, de Dios. Y esa persona fallece y resulta que es un ser querido. Violet, ¿hay esperanza? ¿Cómo se vive la promesa bíblica de la resurrección versus la realidad de que esa persona que conocíamos nunca aceptó a Cristo Jesús? Es algo tan personal el encuentro con Dios, es algo tan íntimo, tan protegido. Hay estudios científicos, me acuerdo muy bien que hace unos años vino a presentar un profesor de Estados Unidos a una conferencia que lo invitamos en la carrera, y él mencionaba que las personas, por ejemplo, que saltaban de un puente para cometer suicidio en la desesperación del acto, y por alguna u otra razón habían sobrevivido, cuando los entrevistaron científicamente, esas personas se habían arrepentido a último minuto. Fracción de segundos. Fracción de segundos. ¿Te imaginas
¿qué habrá dicho esa persona en esa fracción de segundos? O sea, yo me lo imagino. La angustia de ir cayendo y decir, Dios, sálvame. Me Claro. arrepiento. Hay personas que tal vez fruto de un accidente pierden la vida, nunca fueron cristianos, nunca aceptaron al Señor y queda la sensación de que no tuvieron la oportunidad. Pero lo que tú mencionas, ¿no? En base científica, en fracción de segundo, entonces puede haber una declaración Así y un es. reconocimiento Así es. en un par de frases, ¿no? Y entonces no me atrevo a decir las personas que tienen estas características no van a ir al cielo, porque es algo que solo Dios puede juzgar. Claro. Nosotros para nada, y hemos hablado en lecciones anteriores que no podemos juzgar a las personas y mucho menos su condición emocional, física o de salvación. Eso solo pertenece a Dios. Pero hay ciertas pistas, ¿no? Porque el caso del ladrón en la cruz siempre es recurrente, pero es impresionante. Ya el hecho de estar condenado a ser crucificado era para los peores cargos, los peores criminales. Por lo tanto, no era un criminal de poca monta o de actos livianos, ¿no? Tú sabes que están tipificadas las condenas. Era una de las peores condenas. Resulta que hay un episodio en donde Jesús habla y dice, Elí, Elí, lama sabactani, y quienes estaban más cerca de la cruz no lograron entender lo que Jesús estaba diciendo porque pensaron que estaba llamando al profeta Elías cuando el Señor estaba clamando a su Padre Celestial. Entonces, ¿te imaginas tú a la familia del ladrón en la cruz? Que obviamente estaba guardando distancia por el medio al que dirán, por la vergüenza. El resto del pueblo quedó mirando al ladrón como que estaba recibiendo la justa paga todos sus delitos, una condena. Pero en el último minuto, en una fracción de segundo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo hoy que cuando yo vuelva estarás conmigo en el reino. Listo, se acabó. Podríamos tal vez, ¿qué edad crees tú que más o menos podría haber tenido? ¿40, 50 años? Sí. No lo sabemos. Años de vida con la misma tendencia pecaminosa versus una fracción de segundo. Es tan grande el amor y la misericordia de Dios Amén. que una fracción de segundo el Señor la considera para dar la salvación que solo es prerrogativa divina. Y Él, como le aseguró a ese ladrón en la cruz, y qué maravilloso que quedó registrado en la revelación, en la palabra de Dios, como ejemplo para nosotros. Si alguno de nuestros amigos tiene un ser querido que ha fallecido y nunca dio evidencia de aceptar a Cristo Jesús, aquí es donde viene esa intimidad entre esa persona y Cristo Jesús. Entre bastar con una fracción de segundo en donde hasta biológicamente una neurona hace sinapsis con otra, ¡pum!, rapidez. Cambió la historia. Y cambia la historia de esa persona. No debemos confiar, queridos amigos, en lo que hizo o no hizo o dejó de hacer nuestro ser querido, sino enfocarnos no en sus acciones, sino en el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Eso nos hace encontrar paz, confianza, esperanza en la resurrección, en la segunda venida. Y demás está decir que van a haber muchas sorpresas en el reino de los cielos, porque al revés, los que pensábamos, esta persona tiene ganado el cielo, tal vez no van a estar. Es todo lo contrario, toda una vida dedicada a Dios y tal vez por un error, por algo que no se confió al Señor, no se confesó, no lo sé, tal vez esa persona no va a estar. Esa es la fragilidad del ser humano, ¿no? Que somos tan rápidos para juzgar, tan rápidos para apuntar, tan rápidos para condenar, y solo Dios puede hacerlo. Y también nos deja el desafío para que podamos predicar de Dios y que las personas no tengan el último respiro para tomar la decisión. Ujú. Que nosotros podamos también compartir de nuestras experiencias y caminar con Cristo hacia los demás, para que la persona no espere hasta el final y pueda vivir una vida plena, pueda ser feliz en su vida y poder disfrutar de Dios acá, caminando, construyendo día a día, minuto a minuto, y no llegue toda una vida infeliz y al final pueda tomar la decisión. Ese es un gran mensaje que también Esa es la misión, ¿no? nos queda a nosotros. Que sí. debemos predicar y que comentábamos el capítulo anterior. La misión es predicar el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia.
que más que predicarlo con la boca, aunque decíamos que es importante el contenido, que nuestros amigos conozcan los eventos finales a través de un estudio bíblico. Mira, aquí tenemos verdades para el tiempo del fin. Imagínate el título maravilloso, Daniel, Apocalipsis, que escuela bíblica tiene para nuestros amigos. Es importante conocer, pero que vean en la vida testificada el amor de Cristo, el carácter de Cristo Jesús. Y fíjate que Filipenses capítulo 4, del verso 4 en adelante, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando el cristiano enfrenta o aplica este verso, este principio en la vida, automáticamente estamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando nos ven con problemas, con dificultades, pero regocijaos siempre, independiente de la circunstancia en el Señor, ¡wow! ¡Qué tremendo mensaje! Y aquí tal vez, Violet, le encontramos sentido a la prueba y dejamos de reclamar y tal vez comenzamos a agradecer. Gracias Dios por el cáncer, por la muerte. Gracias Dios por esta condición que me ha tocado vivir o enfrentar. Y alguien dice, no, para, está loco. Eso es ser masoquista, no sé. Por algo Pablo dice que para el mundo el evangelio es locura. Está loco. ¿Cómo va a agradecer por eso que es tan terrible que está viviendo? Y es porque nos permite, bueno, ¿qué nos permite la prueba? Lo hemos conversado durante todo este trimestre y ahí está el desafío de ver estas situaciones con otros ojos, como dice Pablo, con los ojos, por ejemplo, del regocijo. Y si tal vez nos cuesta, Joel, porque no todos tenemos esta facilidad de agradecer rápidamente por las cosas negativas. A mí no me gusta, por ejemplo, el frío, no me gusta la lluvia. Me da ganas de quedarme acostada, trabajando tranquilamente, bien arropada. Pero esto es lo que no nos gusta. A lo mejor el ejemplo es muy trivial, pero lo que no nos gusta nos cuesta agradecer. La noticia de un diagnóstico terminal nos cuesta agradecer. Y para las personas que nos cuesta, el desafío es, Señor, ayúdame. Oremos y ahí donde estemos, Señor, ayúdame, porque no puedo encontrar el sentido positivo de esto, no puedo lograr ser feliz con esto, no puedo agradecer por esto, no puedo reencontrarme con mi familia. Pero fíjate, volvemos al mismo principio, cuando caminamos con Dios es en los detalles sencillos, precisos. Ayúdame porque no puedo. Y dice aquí, encontré en Marcos, solamente para terminar esta idea, en Marcos capítulo 13, versículo, aquí está, 31. El cielo y la tierra pasarán. Agreguémosle ahí angustia, tristeza, diagnósticos, dolores, disfunciones. El cielo y la tierra pasarán. ¿Más qué va a permanecer? Mis palabras. Mis palabras no pasarán. Qué hermosa promesa Dios nos entrega. En cada versículo hay una lección para nosotros y para atesorar en nuestros corazones de que tenemos que tener esperanza. Tenemos que tener esperanza solo en Cristo Jesús porque todo esto va a pasar y muy pronto. Podríamos entonces ubicar este concepto del regocijo siempre, incondicional, pero como consecuencia de un proceso. Fíjate que el Señor, hasta el último mensaje de Apocalipsis, viene esta escena de Jesús afuera de la tumba de Lázaro, no llorando por la muerte, porque Él venció la muerte, porque Él es el Dios Todopoderoso que otorga la vida, sino que Él se conduele por el dolor que causó la muerte en los que estaban allí, en la familia, los amigos de Lázaro. Vemos un Jesús condescendiente a tal punto que Apocalipsis 21 dice que cuando entremos al reino de los cielos, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, que el cristiano llora, pero llora con esperanza, porque hay un dedo divino que viene a hacer este gesto que muchas veces hacemos con nuestros pequeños hijos o hacemos con nuestros ancianos padres, que les secamos las lágrimas. Imagínate ese acto divino de Dios, de que por una vez, por todas y de forma definitiva, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más psicólogos, ya no habrá más pastores para disfrutar por la eternidad con Cristo Jesús. Llama la atención. Entonces ese texto, que ya no habrá más sufrimiento, que habrá cielo nuevo, tierra nueva, entonces es un anticipo de que ahora aún debemos enfrentar el sufrimiento, el dolor, pero de una forma completamente distinta, y ese ha sido el desafío de esta temporada, de este trimestre, Violet. Sí, y el desafío está también en descansar en Dios. Creo que todas estas lecciones nos han enseñado
semana a semana, sábado a sábado, Ujú. capítulo tras capítulo, cómo nosotros debemos aprender a descansar en Dios, leyendo la Biblia, refugiándonos en nuestra familia, desarrollando habilidades, preparándonos, planificándonos en la semana para continuar el espíritu del sábado, del reencuentro con Cristo, de la reconexión, para seguir este transitar durante todos los días y que de lunes a viernes nosotros podamos tener esta paz, esta seguridad que solo proviene de Cristo y de su contemplación. Ujú. Aprendimos en las lecciones Ujú. anteriores, contemplación constante, la mirada fija en Cristo, y me imagino que ese ladrón en la cruz que tú mencionas murió mirando a Cristo. Qué maravilloso esa esperanza. Qué maravilloso. Y podemos cerrar no solo este capítulo, sino también esta temporada, Violet, agradeciendo a Dios porque nos faculta de todo un sistema, un organismo que está involucrado y que, tal como decíamos, yo me acuerdo del primer capítulo, no podemos dejar a la persona divina y maravillosa del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que está trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra área cognitiva, para que nuestra conducta, para que nuestros hábitos sean conforme a la palabra de Dios. ¿Te parece si el último llamado clamamos, pedimos, intercedemos para que el Espíritu Santo pueda estar presente en nuestra vida y nos ayude? Porque nuestros amigos pueden decir, wow, qué tarea nos han dejado, yo anoté todos los tips, pero me cuesta ponerlos en práctica, porque es fácil leer un libro de autoayuda, pero ponerlo en práctica requiere sin duda alguna de la ayuda celestial del Espíritu Santo. Así es. Hemos aprendido tantas cosas en estos capítulos y me encantaría también, a través de sus comentarios, saber cómo ustedes han vivido esta experiencia, cómo han cerrado este último capítulo, esta maravillosa promesa de que Dios nos ama y quiere restaurarnos y transformarnos. Permitamos y abramos nuestro corazón para que esto se pueda lograr, para que esto pueda tener un sello en nuestras vidas y en nuestras familias. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque tú en tu palabra nos iluminas, nos das paz, nos das seguridad, que todavía tenemos esperanza de transformación, que todavía hasta el último segundo podemos recurrir a ti como fuente principal de amor y protección. Que en esta nueva semana que vamos a comenzar, tu sello, tu bondad, tu sabiduría esté reinando en nuestras vidas y que podamos reflejarte a ti por sobre todas las cosas y que podamos descansar solamente en ti. Acompáñanos, perdona nuestras faltas, en tu dulce nombre. Amén. Amén. Bueno, Violet, ha llegado la hora. Muchas gracias por tu compañía. Que Dios te bendiga grandemente, especialmente en el ministerio que llevas a cabo. Mucho saludo a la Facultad de Salud, especialmente ahí a todo el personal, los profesores que con excelencia, siempre dando lo mejor, especialmente en el área de psicología, preparando futuros psicólogos, pero con una visión cristocéntrica para ir a ayudar a una sociedad que está sufriendo, que está necesitada y que el Señor necesita de aquellas personas. Y por supuesto, un cariñoso saludo a la familia, que Dios les bendiga grandemente y nuevamente gracias por habernos acompañado. Para mí es un honor y estamos para servir a Dios, estamos para servir a la comunidad y ojalá prontamente podamos reencontrarnos con Cristo Jesús en el cielo. Amén, así es. Y queridos amigos, mientras aquel momento maravilloso aún no viene, pero muy pronto lo será, la venida de Cristo, nosotros continuamos con más sorpresas, con más temporadas, con más capítulos, nuevos invitados, nuevos abordajes de temáticas a través de lecciones de la Biblia. Así que nosotros nos vemos, nos reencontramos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.